¿Verdaderamente es conveniente bautizar a los niños a temprana edad? Soy José Ontiveros y este es tu canal Misionero Seglar. Algunas personas consideran que a los hijos hay que bautizarlos adultos para que ellos sean libres en su decisión de a cuál religión pertenecer y cuál credo practicar, que hay que respetar esa libertad. Sin embargo, esos mismos representantes, esos mismos padres, cuando sus hijos se enferman, pues no le preguntan si quieren ir al médico, sino que rápidamente buscan la medicina, buscan la solución a su problema de salud. Van al médico y cabría preguntarles entonces a esos padres si no es la obligación de ellos también, además de salvar el cuerpo, salvar el alma, porque es que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del compromiso que tenemos con el Señor. En el bautismo, el niño recibe al Espíritu Santo, que a su vez le borra el pecado original. Y si es una persona adulta, le borra todos los pecados que haya cometido hasta ese momento. En el bautismo recibe el niño la gracia santificante. El bautismo lo hace miembro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y el bautismo también es la puerta de entrada a todos los demás sacramentos. En el bautismo se recibe entonces todos los dones del Espíritu Santo, todas las gracias y bendiciones del Espíritu Santo. Es importante, por lo tanto, que los niños sean bautizados lo más tempranamente. Si nos remitimos a lo que dicen las Escrituras, encontramos entonces diferentes pasajes donde los niños son bautizados sin esperar a más. Así tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como cuando Pedro visita al centurión para bautizarlos, en el capítulo 2, versículo 39, Pedro les dice que los va a bautizar porque la gracia, las bendiciones son para ellos, es decir, para los adultos, y para todos sus hijos, y no hace exclusión de edades. Igualmente, cuando Pablo visita a aquella vendedora de telas finas, que ella le pide que la bautice a ella y a toda su familia, tampoco excluye a ninguno de sus hijos menores, a ninguno de sus integrantes. Igual situación encontramos con Pablo cuando el carcelero le cura las heridas y luego le pide que lo bautice a él y a toda su familia. Esos son argumentos bastante claros, bastante comprometedores para cualquier católico en cuanto al compromiso que tiene para bautizar a sus hijos a temprana edad. Pero es que además es un mandato expreso de Jesucristo, es un mandato del Señor. Él, antes de irse a los cielos, antes de la ascensión, le dice a todos sus discípulos: vayan a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice bauticen a los adultos, sino a todas las naciones, es decir, a todas las personas que encuentren. Eso lo cita San Mateo en su capítulo 29, capítulo 28, versículo 19. Igualmente, el rey David ya lo había establecido en su Salmo número 50, nos dice: pecador me concibió mi madre. Lo que implica que ya desde el nacimiento tenemos la mancha del pecado original. Tenemos la mancha de la desobediencia y la rebeldía que practicaron Adán y Eva allá en el paraíso y que les costó la salida del mismo. Entonces, ya al nacer tenemos un pecado. No podemos decir que los niños no cometen pecado, porque es que aunque no lo hayan hecho voluntariamente, ya traemos la mancha. Por eso es importante que el bautismo sea recibido, sea aplicado desde la más temprana edad. Ahora, ¿quién puede aplicar el bautismo? En primer lugar, el sacerdote. Es la persona indicada. Pero en lugares distantes, el sacerdote puede autorizar a cualquier seglar para que aplique el sacramento del bautismo en esas zonas lejanas, con el compromiso de esos representantes luego de llevarlo a la parroquia y completar el rito y además hacer el registro correspondiente. Pero en un caso de emergencia, en un caso de extrema necesidad, cualquier persona que sepa aplicar la fórmula que dijo Jesucristo puede bautizar a otro que esté en peligro de muerte.
¿Eso quiere decir entonces acaso que el que no se bautice se va a condenar, va a morir? No, no necesariamente es así, porque la iglesia nos enseña que hay tres tipos de bautismo. La iglesia acepta que una persona que tiene un hijo y lo quiere bautizar, pero ese niño muere antes de la fecha del bautismo, ese niño no se va a perder, esa alma no se va a perder. Entonces aplica lo que la iglesia llama el bautismo de deseo. Por el deseo de sus padres, ese niño recibe el bautismo y va a gozar de la presencia del Señor. Hay un segundo caso donde aún muriendo sin el bautismo, la iglesia enseña que no se pierde su alma, y es el de aquellas personas que, habiendo pertenecido al paganismo, al ateísmo o a otra religión que no practica el bautismo, se convierte al cristianismo, quiere ser católico, y en el tiempo que esperaba para el bautismo, es sacrificado a consecuencia de sus creencias en Cristo, es decir, muere por la fe, se convierte entonces en un mártir. Mártir significa testigo. Y todas las personas que pasan por el martirio son considerados bautizados. A ese bautismo se le llama bautismo de sangre. Son bautizados, dan su vida por Cristo, por su fe, por su religión. Por lo tanto, pueden gozar de la presencia del Señor en el cielo. Entonces tenemos tres tipos de bautismo. El sacramental, que es el que se recibe en la parroquia o en caso de emergencia en cualquier lugar. El bautismo de deseo, para aquellos que queriéndose bautizar no lo lograron porque la muerte los sorprendió. Y el bautismo de sangre o de martirio, que es el de aquellas personas que querían bautizarse, pero por razones de fe son asesinados. Y entonces su sangre, su vida, corresponde a una ofrenda para el Señor y es aceptada por la iglesia como un bautismo de martirio o bautismo de sangre. ¿Quién puede aplicar el bautismo en caso de emergencia? Pues cualquier persona, bautizada o no, siempre y cuando sepa aplicar la fórmula y utilice agua corriente, agua natural. De tal manera que entonces ningún representante, ningún padre está excluido o está excusado para que su hijo no reciba la gracia santificante que le ofrece el bautismo desde la más temprana edad, porque bíblicamente está demostrado que es bien temprano que se debe hacer. Además, tenemos muchas historias, muchas experiencias de santos canonizados que fueron bautizados a las pocas horas del nacimiento. El ejemplo más cercano que tenemos es el de Santa Laura Montoya, que apenas a las 2 horas fue bautizada y su madre no la aceptó en sus brazos hasta que no fuese primero hija de Dios para después ser hija de ella. Este es el nivel de compromiso que tienen algunos padres que están bien claros en cuál es la obligación para que sus hijos reciban el bautismo lo más temprano posible. Porque todo niño antes de recibir el bautismo es un frágil instrumento del demonio, porque no tiene la gracia del Espíritu Santo que le proteja, que le defienda, y entonces no es hijo de Dios aún, porque no ha recibido al Espíritu Santo y siendo solo criatura, pues el demonio le puede manipular. Si una persona bautizada es tentada y comete tantos errores, a pesar de haber recibido al Espíritu Santo, porque tenemos la consecuencia que nos queda del pecado, ¿verdad? Mucho más esa persona que no ha recibido nada, que no tiene ninguna protección, es más proclive a cometer pecados graves que ofenden, por supuesto, la majestad del Señor. Pidámosle entonces al Señor que nos ilumine, que nos ayude a entender cuál es el compromiso y a compartir esta enseñanza con nuestros familiares, con nuestros amigos, que a lo mejor alguno de ustedes está en esa situación, tiene algún familiar que cree que tiene que ser adulto el niño para bautizarlo, para que se lo aclaremos. Y eso es evangelizar, eso es dar testimonio, eso es profetizar. Entonces estamos llamados del bautismo a ser profetas. Apliquemos esta cualidad que el Espíritu Santo nos da para que nuestras personas allegadas, nuestros familiares y aún los desconocidos sepan y entonces no caigan en este error. Que el Señor bendiga tu vida y bendiga la mía y nos ayude a vivir verdaderamente ese compromiso bautismal.